Buenas noches a todos. Vamos a empezar con la clase. Bien, el día de hoy vamos a empezar con otro método. Vamos a ver un método que tal vez está subdividido en casos, en varios casos, ¿ya? Y es el método de fracciones parciales. Entonces, vamos a ver hoy día el método de fracciones parciales, el caso uno y el caso 2. Entonces, anotemos. Método de fracciones parciales. Método de fracciones parciales. ¿Ya? Entonces, primeramente, veremos el caso uno, ¿sí? Eh, Vamos a especificar primeramente o vamos a marcar las reglas que debe cumplir para poder usar este método, ¿no? Inicialmente, este método se usa en el siguiente caso, se usa cuando tenemos racionales polinómicos, ¿sí? ¿A qué me refiero con racionales polinómicos? Es decir, una división entre polinomios, es decir, p de x sobre q de x, ¿verdad? Ya. Eso como principio, ¿no? Donde p de x y q de x son polinomios, ¿verdad? Entonces aquí podemos decir p de x y q de x son polinomios, ¿ya? Ya. ¿Y qué debe cumplir también? Que p de x sobre q de x debe ser eh, una fracción propia, ¿ya? Entonces aquí vamos a anotar p de x sobre q de x debe ser una fracción propia. ¿A qué se refiere con eso, con fracción propia? Fracción propia es aquel cociente que ya no se puede dividir más, ¿sí? Es eso, ¿ya? Cuando tenemos una fracción propia. Entonces, tenemos eso por una parte, ¿no? En caso de que no sea fracción propia, vamos a anotar aquí, vamos a poner como puntos, a ver. Entonces, aquí vamos a anotar. Si no es fracción propia, se debe dividir, ¿no? Aquí vamos a anotar esto. Si no es fracción propia, se debe dividir, ¿no? Hasta conseguir una fracción propia. ¿Ya? Entonces tenemos eso. Ahora, para que sea una fracción propia, obviamente, aquí podemos decir lo siguiente, que el grado del numerador, el grado de p de x es menor al grado de q de x, ¿no? Debe suceder eso para que sea una fracción propia, ¿ya? Entonces, primeramente tenemos que tomar en cuenta estas condiciones para poder resolver por el método de fracciones parciales. Primero, ambos tienen que ser polinomios, p de x y q de x. P de x sobre q de x debe ser una fracción propia. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no se puede dividir, ¿no es cierto? En principio, además de que el grado de p de x tiene que ser menor al grado de q de x, ¿no es cierto? Eso es lógico, ¿no? Bien, y finalmente, si no es fracción propia, se debe dividir hasta conseguir las fracciones propias. Bien, vamos a ver primeramente el caso 1. Entonces aquí notemos, caso 1. ¿Ya? El caso 1. El caso 1 dice lo siguiente, cuando tengo bueno, un integral, ¿no es cierto? Un integral. ¿Y qué sucede en el integral? Obviamente voy a tener p de x, aquí tenemos p de x sobre q de x. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en el primer caso? En el primer caso, el denominador tiene que ser factorizable, ¿sí? Entonces vamos a anotar p de x, tiene que ser factorizable. Puede tener n factores, pero ¿cuál es la condición? Que no tiene que tener multiplicidad cada factor. ¿A qué se refiere con eso? Vean, vamos a tener, por ejemplo, ax sub 1 más b sub 1, ¿sí? Por a sub 2 por x más b sub 2. Y así, hasta llegar a sub n por x más b sub n. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vean, en este caso, q de x se ha podido factorizar en n factores, pero la multiplicidad no es repetida, a eso se refiere, ¿no? No debe existir multiplicidad. En otras palabras, el grado de cada factor tiene que ser 1. Es eso nada más, ¿no? Lo que debo tomar en cuenta para el primer caso, que el grado debe ser 1 de cada factor. O que no tenga multiplicidad. Entonces, ese sería el primer caso, ¿no? ¿Qué se hace? Eso lo vamos a ver con un problema.
para que se entienda mejor. A ver, veremos aquí. Entonces, ejercicio 1. Ejercicio 1. Ya. A ver, el primer ejercicio va a ser el siguiente. Vamos a trabajar con esta guía. Tenemos 3x menos 5. Vamos a anotar. Calcular. Y esa es la siguiente integral que vamos a calcular. 3x menos 5 sobre, y tenemos x cuadrado menos 3x más 2, diferencial de x. Ya, este es sencillo, ¿no? Este nos va a ayudar a entender el procedimiento de este método, ¿sí? Pero ojo, no es solamente la única forma de resolver. Más adelante les voy a indicar qué hubiéramos hecho, qué otro método hubiéramos optado. Otro método que ya conocíamos, ¿no? Entonces vean lo siguiente. Primeramente, debo tomar en cuenta lo siguiente. ¿Qué me dice? Primero debo ver si este cociente es un racional, una fracción propia. Si es una fracción propia, observen. El grado del numerador es 1 y el grado del denominador es 2. Además de que ya no se puede dividir más en este caso, ¿no? Entonces es una fracción propia. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, entonces lo puedo resolver por fracciones parciales. Ahora debo ver, ¿verdad? Debo ver si el denominador se puede factorizar de esta forma, es decir, con factores de grado 1. Entonces vamos a factorizar inicialmente. Tenemos x cuadrado menos 3x más 2. Podemos factorizar por aspa. X menos, y el siguiente factor es x, menos por más, menos. 2 por 1 sería, ¿no? Vean que los factores son de grado 1, es decir, no tienen multiplicidad, entonces pertenece al caso 1, ¿sí? Entonces vamos a anotar de la siguiente forma la expresión. Tenemos la integral de, y vamos a anotar 3x menos 5 sobre ese factor que está dado por x menos 2 por x menos 1, diferencial de x. Muy bien, ¿qué se hace ahora? Una vez que hemos factorizado, debo contar cuántos factores tengo. Vean, tengo un factor y dos factores, por tanto voy a tener dos fracciones parciales. Y anotamos en la integral de esta manera. Vamos a anotar la integral. Primero la fracción, primero esta fracción, ¿no? Pero el denominador de la primera fracción va a ser esta primera expresión, ¿no es cierto? Que es x menos 2. ¿Ya? Y ahora vamos a anotar la segunda fracción. Y el denominador va a ser el segundo factor, es decir, x menos 1. Entonces anotamos eso. X menos 1 por el diferencial de x. Ahora, ¿qué es lo que voy a anotar en el numerador de ambas fracciones? En el numerador, en este tipo de desarrollos para fracciones parciales, se debe anotar un polinomio reducido en una unidad respecto al grado, ¿no es cierto? Si aquí tenemos un polinomio de grado 1, arriba tendríamos que anotar un polinomio de grado 0. Y un polinomio de grado 0 sabemos que es una constante, por tanto puede ser la constante A. Lo mismo pasa aquí, tenemos un polinomio de grado 1. Arriba anotamos un polinomio reducido en una unidad, entonces sería B, otra constante. Bueno, el problema se reduce ahora a encontrar A y B nada más, estas constantes. Entonces, ¿cómo podemos calcular? Hay muchas formas de calcular A y B, pero para este primer caso, cuando los factores no tienen multiplicidad, o cuando el exponente es 1, se puede hacer de la siguiente forma. Bien, voy a hacer por pasos y luego ya lo vamos a hacer directo. Por ejemplo, si quiero calcular A, vean, aquí vamos a anotar, para A. ¿Qué es lo que se hace para calcular A? Primeramente vamos a anotar A y vemos, vean, vamos a ver. Ya primero haremos esto, vean. Analizaremos lo que está en el denominador de A, está x menos 2, eso lo vamos a despejar, entonces, pero previamente vamos a igualar a 0, entonces tenemos x menos 2 igual a 0, y despejando tenemos x igual a 2. Una vez que hemos despejado eso, vamos a reemplazar en la fracción principal, es decir, en la fracción que no está desarrollada en fracciones parciales, es decir, en esta fracción, en la fracción principal. Entonces reemplazamos, observen, vamos a reemplazar de esta manera, tenemos A, pero vamos a obviar ahora el factor o el denominador de A, ¿sí? En este caso, ¿cuál sería ese factor? Sería x menos 2, entonces vamos a obviar esta expresión, porque si reemplazamos ahí vamos a generar la división entre 0, y eso no es posible. Entonces vamos a reemplazar directamente ahí. Podemos decir lo siguiente, a ver, que vamos a reemplazar en 3x menos 5 sobre, y vamos a obviar x menos 2, entonces tendríamos nada más a x menos 1. Ahora sí, vean, vamos a reemplazar
x igual a 2. Entonces tenemos 3 por 2 menos 5 sobre 2 menos 1. Y vamos a encontrar entonces el valor de a. Por tanto, a es igual a, aquí tenemos 1, ¿verdad? 6 menos 5, 1, 2 menos 1, 1. Entonces la respuesta es 1. Y hacemos lo mismo para b, pero lo podemos hacer más rápido. Vean. Observen, ¿cómo vamos a hacer ahora para b? El mismo procedimiento, pero ya no vamos a anotar todo esto. ¿Qué es lo que está debajo de b? Está x menos 1. Eso lo igualamos a 0. Por tanto, la raíz sería x igual a 1. Ahora reemplazamos aquí, ¿sí? Pero vamos a reemplazar despreciando lo que hemos igualado. Es decir, despreciando el denominador de b. Entonces, despreciamos x menos 1. Reemplazando, a ver qué tendríamos. Vamos a tener 3 menos 5, que sería menos 2. Menos 2 entre 1 menos 2 sería menos 1. Entonces vamos a tener, sí, sería 2, ¿no es cierto? Entonces aquí sería la respuesta 2. A ver. Sí, va a ser 2. ¿Ya? Listo, sería 2, ¿no es cierto? Pero esto lo vamos a borrar para que se entienda mejor. ¿Ya? Entonces la respuesta es la siguiente, es 2. Entonces de esa manera se debe calcular. Tenemos que encontrar los valores de A y B de esa manera, simple, ¿no? Bueno, esto para A he calculado con procedimiento, ¿no? Pero vean que es un procedimiento largo, entonces para hacerlo rápido lo pueden hacer mentalmente como hemos calculado para B. Obviamos el denominador de la constante que estamos hallando y reemplazamos en la fracción principal, es eso nada más. Bien, vamos a reemplazar A es igual a 1 y B es igual a 2. Bien, entonces en vez de anotar toda esta fracción, vamos a escribir las constantes que hemos calculado. Vamos a tener ahora la integral. Ya tenemos 1 sobre x menos 2. Más 2 por 1 sobre x menos 1. No puedo anotar 2 por 1 sobre x menos 1. Diferencial de x. Pero vean lo que tengo ahora. Tengo dos integrales, ¿no? Son integrales inmediatas. Ambas van a ser neperianos. Para la primera vamos a tener el neperiano de x menos 2. En la segunda, el 2 va a salir y se multiplica por la integral de 1 sobre x menos 1, pero ese es el neperiano de x menos 1. Y le añadimos la constante. Y con eso ya estaría resuelto el ejercicio, ¿no? Como han podido ver, es sencillo, ¿sí? Este caso. Este es el primer caso y la forma ideal de calcular las constantes es, como hemos podido ver, ¿no? No usen el procedimiento largo, ¿no? Háganlo mentalmente para que puedan resolver rápido, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta sobre este primer ejercicio? ¿Alguna pregunta, duda que tuvieran tal vez? Ya, bueno, no hay preguntas, ¿no? Pero vean lo siguiente, aquí les voy a explicar algo también, ¿ya? No sé si se acuerdan del anterior, el anterior método, el método 2 de, no, el caso 2 del anterior método. ¿Cuál era ese caso? Cuando tenía un polinomio de grado 1 en el numerador y un polinomio de grado 2 en el denominador, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hacía? Había que completar cuadrados y luego, primero, había que encontrar la derivada más una constante y luego completar cuadrados, ¿verdad? Entonces, también se puede hacer por ese método, ¿sí? Como les había indicado hace rato, no es la única forma, ¿no? También se puede hacer por ese método, ¿sí? Entonces, ustedes vean, ¿no? ¿Cuál pueden optar? Pero en este caso creo que era más sencillo usar este, ¿sí? Bueno, el otro igual era rápido, ¿no? Porque el caso 2 es rápido, ¿sí? Entonces también se puede resolver por ese método. Bien, vamos a ver otro problema, otro ejercicio. A ver, ya el 2. Y luego vamos a ver alguno con cambio de variable y casos especiales de este caso. Entonces, ejercicio 2. Ya, en este caso me dice calcular la integral. Y tenemos una integral, pero en este caso observen, ya no vamos a tener una integral, pero una fracción propia. Tenemos x cubo menos 3x cuadrado menos 4 sobre, y en el denominador tenemos x cuadrado menos 2x menos 3. Menos 2x menos 3. Diferencial de x. Bien, solución. Observen lo que tenemos ahora. En este caso, a ver, vamos a revisar. Sí, está bien. En este caso no tenemos una fracción propia. ¿Por qué? Vean, en primer lugar, el grado del numerador es mayor al grado del denominador. En ese caso, ¿qué se hace? Hay que dividir, habíamos indicado, ¿no? ¿Para qué? Para generar una fracción propia. Por tanto,
vamos a dividir. Entonces, en esta parte lo haremos. A ver. Dividimos x cubo menos 3x cuadrado menos 4 dividido entre x cuadrado menos 2x menos 3. Listo, procedemos a dividir como sabemos, ¿no? Bueno, el factor sería x y vamos a tener menos x cubo menos 2x por x sería menos 2x cuadrado, eso pasa como más 2x cuadrado menos 3x más 3x. Operamos, entonces se van a ir x cubo con menos x cubo. Me queda entonces menos 3 más 2, menos x cuadrado, más 3x, menos 4. Observen que podemos seguir dividiendo, ¿no? Porque el grado es 2 y aquí también es 2. Entonces vamos a tener que multiplicar ahora por menos 1, en este caso, ¿no? Menos 1. Menos 1 por x al cuadrado menos x al cuadrado pasa como más x al cuadrado. Menos por menos más, 2x, entonces tenemos menos 2x. Menos 1 por menos 3 sería 3 positivo. Entonces como menos 3. Tendríamos que anotar ahí, ¿no? Bien, simplificamos y también se van a simplificar estos dos. Y finalmente tenemos a x menos 7. Bien, ya no podemos dividir más. Ahora, ¿cómo vamos a anotar esa expresión? Entonces lo haremos directo en esta parte, observen. Ya, ¿qué teníamos? La fracción, ¿verdad? Entonces la fracción, ¿a qué se ha reducido esta fracción? Esa fracción se ha reducido a x menos 1 más el residuo, x menos 7 sobre x cuadrado menos 2x menos 3. Es decir, que ahora vamos a tener la integral de esta expresión, ¿no? Porque el equivalente de esto había sido esto. Y observen que ya tenemos, bueno, en principio, estas dos ya van a ser sencillas de integrar. Y esta otra, observen que ya es una fracción propia y puedo aplicar tal vez el método de fracciones parciales. Entonces, tendríamos esa integral. Lo haremos directamente, entonces, en esta parte. Vamos a tener la integral de esta expresión de x menos 1 diferencial de x, ¿no? Listo. Bien, ahora vamos a proceder a integrar esta expresión. Vean, en el caso de x menos 1 es sencillo. El problema está aquí. Entonces vamos a aplicar fracciones parciales en esta parte. Entonces podemos aplicar fracciones parciales directamente en esta parte, ¿no? Para no estar anotando nuevamente. Voy a hacer converte. Entonces tenemos x menos 7. Aquí tenemos x menos 7 sobre x cuadrado menos 2x menos 3. Observen que es una fracción propia. Entonces vamos a factorizar el denominador. Ya tenemos dos factores, x negativo, x positivo. Entonces los factores vienen a ser, en este caso sería 3 y 1. Y arriba tenemos x menos 7. Por tanto tenemos dos factores. Estos son x menos 3 y x menos 1. Ya, y tenemos como constantes a y a b, ¿verdad? Entonces observen, primeramente vamos a calcular el valor de a, ¿sí? ¿Cómo calculo el valor de a? Esto lo igualo a 0, ¿sí? Si voy a igualar a 0, despejo x. Entonces, x es igual a 3. Como x es igual a 3, reemplazo en la fracción principal, ¿sí? Voy a reemplazar en la fracción principal, pero obviando lo que he igualado a 0, es decir, voy a obviar eso, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver, si x es igual a 3, entonces arriba tendríamos 3 menos 4 sería, 3 menos 7 sería menos 4, ¿no? Y en el denominador vamos a tener 3 más 1, que sería 4. Entonces a sería menos 1. Simplemente estamos reemplazando, ¿sí? Menos 1. Lo mismo pasa para b. Vean, me fijo en el denominador, igual a 0 el denominador. Entonces x es igual a 1. Ah, ya, pero aquí hay un detalle. Esto sería más, ¿verdad? Sí, esto sería más. Ya, eso sería más. Bien. Ahora sí. Entonces voy a despejar x, ¿no? Entonces x sería igual a menos 1. Voy a descartar este factor y vamos a reemplazar. Entonces si x es igual a menos 1, arriba tendríamos menos 8. Y en esta parte vamos a tener a menos 1, menos 3, menos 4 sería, ¿no? Y menos 8 menos 4 serían 2 positivo. Y esos serían los factores. Bien, entonces, como ya tenemos eso, vamos a reemplazar en la integral. Tenemos la integral de, y vean,
tenemos x menos 1. Y en vez de anotar esta fracción, anotamos todo esto. Menos 1 sobre x menos 3. Más 2 por 1 sobre x más 1. Diferencial de x. Integramos. Vean, son integrales inmediatas. Entonces, tenemos el integral de... La integral de x es x cuadrado sobre 2. Menos, la integral de 1 es x menos... Sale el menos, ¿no? La integral de 1 sobre x menos 3 es el neperiano de x menos 3. Más 2 por la integral de 1 sobre x más 1 es el neperiano de x más 1. Y con eso ya habríamos calculado la integral. Bien, entonces eso es lo que se debe hacer en ese caso, ¿no? Cuando el grado del numerador es mayor al grado del denominador. Hay que dividir para generar fracciones propias. Y en este caso hemos generado una fracción propia y el método que hemos usado ha sido fracciones parciales, ¿no? Y de esa forma hemos podido calcular la integral, ¿sí? Bien, como han podido ver son ejemplos sencillos, ¿no? Vamos a ver ahora algo más interesante. A ver, vamos a subir un poco de nivel. A ver, veremos este. Sí, este es interesante. A ver, entonces vamos a ver el ejercicio 3. Ejercicio 3. Ya, el ejercicio 3 me dice lo siguiente. También calcular la siguiente integral. Ya, tenemos a x sobre x a la cuarta más x al cuadrado menos 6. Diferencial de x. ¿Ya? Solución. Bien. Sí, está bien. Ah, no. Esto es negativo. Sí, esto es negativo. Menos x al cuadrado, menos 6. Ya, observen lo siguiente. En este caso, también tenemos una fracción propia. ¿Sí? Tenemos una fracción propia y lo que podemos hacer ahora es aplicar el método de fracciones parciales. Estamos en el caso 1, ¿verdad? Pero veremos cómo vamos a factorizar el denominador. A ver, vamos a observar, porque siempre, el problema siempre está en el denominador, ¿no? Si ya hemos reconocido el caso. Entonces, tenemos x cuarta menos x cuadrado menos 6. Bien, a ver, ¿cómo podemos factorizar esto? Para empezar, es un polinomio bicuadrático. ¿Cuándo tenemos a un polinomio bicuadrático? Cuando los factores de x son, perdón, cuando las potencias de x son múltiplos de 2. En ese caso, veremos si es bicuadrático. A ver, tenemos x al cuadrado menos x al cuadrado. Si es bicuadrático, observen. Aquí tengo x cuadrado y tengo x cuadrado. Por tanto, puedo tener la siguiente factorización. Es decir, x al cuadrado menos x al cuadrado más. Entonces, los números que debo introducir son 3 y 2, ¿no? Y listo. Tenemos eso. Pero observen lo siguiente. ¿Puedo seguir factorizando? Sí puedo seguir factorizando, pero puedo seguir factorizando solamente este factor, porque tengo una diferencia de cuadrados. Si saco la raíz y lo elevo al cuadrado. Pero este ya no, ¿verdad? Ya no puedo factorizar ese elemento. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer en este caso? ¿Sí? Y aquí está la estrategia para este tipo de problemas. Cuando tengan una fracción impropia y observen que en el denominador existen expresiones bicuadráticas, como en este caso, pueden trabajar en función de estas funciones bicuadráticas, ¿sí? Es decir, pueden hacer un cambio de variable. Entonces, ¿cuál sería mi cambio de variable? Aquí lo podemos anotar. Observen. Mi cambio de variable va a ser x al cuadrado. Entonces tendríamos lo siguiente. Z, que es igual a x al cuadrado. Vamos a diferenciar. Y tenemos diferencial de z es igual a 2x diferencial de x. Bien, podemos reemplazar el integral. Observen lo que tenemos. Vamos a reemplazar. Aquí tendría que anotar un 2 y dividir un 2, ¿verdad? Entonces tendría un medio. 2x diferencial de x es diferencial de z. Vamos a hacer eso directamente. Un medio, tenemos 1 diferencial de z. Ahora en el denominador, x a la cuarta sería z cuadrado. Menos x al cuadrado. X al cuadrado es z. Menos 6. Entonces, como pueden ver, hemos reducido, ¿no? A algo mucho más sencillo. Entonces vean que en la factorización vamos a tener lo siguiente. Tenemos un medio de la integral 1 sobre, ahora sí, ¿no? Tenemos los factores z menos por menos más.
los factores son 3 y 2. Entonces, como pueden ver, si es reducido a esta integral, mucho más sencilla, ¿no? Es gracias al cambio, ¿no? Y eso sucede cuando tenemos expresiones bicuadráticas en el denominador. Y obviamente arriba tiene que estar su derivada. Bueno, entonces podemos desarrollar en fracciones parciales. Tenemos un medio directamente, ¿no? Vamos a tener la integral. Tenemos a dos fracciones, z menos 3 más z más 2. Diferencial de z. Aquí tenemos a A y tenemos a B. Bien, a ver, para calcular A, z va a ser igual a 3, entonces reemplazamos aquí, pero descartando este factor. Entonces, si z es igual a 3, entonces A sería 1 sobre 3 más 12, es decir, que A es igual a un quinto. ¿Sí? Ahora para B. Entonces, para B, z es igual a menos 2, entonces vamos a descartar esto. Y tendríamos 1 sobre menos 2 menos 3, entonces menos un quinto. Menos un quinto. Bien, observen que puedo factorizar un quinto y un quinto, ¿no? de estas dos fracciones. Por tanto, tendría un décimo, ¿no? Porque está multiplicando por ese 2. Un décimo de la integral de 1 sobre z menos 3. Z menos 3. Menos sería, ¿no? 1 sobre z más 2. Diferencial de z. Y esto es igual a un décimo. Integramos. La integral de 1 sobre z menos 3 es el neperiano de z menos 3. Menos 1 sobre z más 2. Integrando tenemos el neperiano de z más 2. Y ya estaría, ¿no? Lo único que hacemos ahora es volver del cambio de variable. Z es igual a x al cuadrado. Entonces anotamos un décimo de el neperiano de x al cuadrado menos 3. Menos el neperiano de x al cuadrado más 2. Más una constante. Entonces esa sería la solución. Vean que también podemos realizar un cambio de variable, ¿no? Para poder ir al caso bueno, que requerimos, ¿no? Porque si lo dejamos así, no es el caso que conocemos, ¿no? Como, no es el caso tal como es, ¿no? Pero teníamos que hacer este pequeño arreglo, es decir, un cambio de variable para llegar a ese caso, ¿no? Y trabajar de forma cómoda. Bueno, ¿alguna pregunta sobre este ejercicio? Todo bien. Ya, perfecto. Ahora vamos a ver un problema más avanzado. ¿Ya? ¿Sí? Tengo una duda. Sí, dime, ¿cuál es tu pregunta? ¿Y qué ¿Ya? Ah, ya. No, ¿por qué te digo que... Bueno, en realidad tienen que poner siempre con valor absoluto, ¿ya? Pero es una formalidad para decir que el argumento siempre va a ser positivo, porque nosotros estamos integrando en el campo de los reales, por si acaso, ¿no? Entonces, las funciones tienen que ser reales. Y para que la función logarítmica de f de x sea real, ¿cuál tendría que ser la condición? Que f de x sea mayor a cero. Por tanto, ¿cómo puedo asegurar esto? Puedo decir que el neperiano esté en valor absoluto, ¿verdad? O sea, el argumento, ¿sí? Porque para cualquier valor de x, digamos, me puede generar un negativo. Y para asegurar que sea positivo, entonces aplico eso, ¿no? Ahora, la pregunta era, ¿qué pasa si lo voy a elevar al cuadrado? No pasa nada si sube como al cuadrado. Por ejemplo, si tengo esto, ¿no? ¿Y esto qué sería igual? El neperiano de f de x al cuadrado. En realidad es lo mismo que escribir esto, ¿vean? El neperiano de f de x al cuadrado. ¿Por qué les digo esto? A ver, así sería, ¿no? Porque nosotros sabemos por la siguiente propiedad de valor absoluto. Vean, f de x en valor absoluto al cuadrado es igual a f de x al cuadrado, ¿sí? Esta es la propiedad. En ambos casos siempre va a ser positivo, ¿sí? Siempre va a ser positivo. ¿Por qué? Por este cuadrado. Cualquier número negativo elevado al cuadrado siempre va a quedar positivo. Y en consecuencia estoy asegurando que f de x sea mayor o igual a cero. Entonces, siempre introduzcan el valor absoluto, ¿sí? Para, para asegurar que el dominio va a ser mayor a cero. ¿Se ha comprendido la pregunta o algo más que quieran preguntar?
La respuesta, ¿verdad? Ya, entonces es por eso, ¿sí? Muy bien, perfecto. Bueno, si no hay más dudas, vamos a ver ahora un problema más interesante que los que hemos visto, ¿sí? A ver, ya veremos este, a ver, vean. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta que quieres hacer? Ya. Ah, ya, ya, está bien, tu pregunta. Ah, ya. Es una muy buena pregunta esta, la que hizo Scooby, porque en algunos casos, cuando ya sean más, cuando ya van a tener más habilidad, ni siquiera van a tener que usar el cambio de variable. Vean, a ver, otra forma voy a anotar y van a ver que es mucho más interesante. ¿Por qué les digo esto? Por ejemplo, esta parte de integrales, este integral así como hemos visto, aparece muchas veces en ecuaciones diferenciales, más que todo en la transforma de Laplace. Y uno no puede estar perdiendo el tiempo en hacer este cambio de variable. Claro, para aprender está bien, pero en un examen, por ejemplo, sería absurdo hacer esto, porque vamos a perder tiempo. Entonces, ¿qué haríamos? Vean, yo no quiero hacer el cambio de variable. Observen, ¿qué se hace en ese caso? Vamos a tener la integral, ya. Y observen, primeramente, voy a trabajar solamente con el denominador. Y ya tengo factorizado mi denominador. Vean, entonces voy a aislar todo lo que está en el numerador, es decir, lo voy a poner aparte. Entonces, aquí tendría x multiplicado por 1 sobre x². A ver, ¿cuáles serán los factores? X² menos 3 más 2, ¿no? X² menos 3 por x² más 2, ¿sí? Entonces vean que estoy aislando del denominador. Si aquí había x más 1, eso lo aislaba también, ¿ya? Si aquí había, por ejemplo, x menos 5, también lo aislaba, lo sacaba. Solamente debo trabajar con esto. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer ahora? Vean. Entonces, vamos a tener la integral, vamos a seguir aquí, y en donde he agrupado ahí nada más voy a trabajar con fracciones parciales. Vean, entonces tengo dos fracciones parciales. X² menos 3 más sobre x² más 2. Ahora, ¿qué sucede? Vean, lo siguiente. Observen qué va a suceder. Voy a aplicar fracciones parciales, pero solamente les había indicado en esta parte. Estoy aplicando ahí nada más. Entonces, x² va a ser como si fuera una x nada más. ¿Sí? Es como si fuera una sola variable. Aquí también x² va a ser como si fuera una sola variable. Entonces, ¿qué pasa ahora? Para calcular este valor de a y este valor de b, hacemos lo mismo que hace rato. Pero en este caso voy a despejar x² igual a 3. Y voy a reemplazar en esta fracción, pero descartando lo que he igualado a 0. Entonces, ¿dónde debería reemplazar? En 1 sobre x² más 2. Pero x², ¿qué es igual? 3. Entonces tenemos 1 sobre 3 más 2. Por tanto, a sería igual a un quinto, ¿no es cierto? Aquí vamos a anotar. A sería igual a un quinto. Y lo mismo pasa para b. Observen. Vamos a despejar x² y tenemos menos 2. Vamos a reemplazar en la fracción principal, pero vamos a descartar esta expresión. Reemplazamos, a ver, reemplazaremos x². Tenemos 1 sobre menos 2 menos 3. Eso es igual a menos un quinto. Menos un quinto. Y observen lo que vamos a tener. Vamos a generar lo mismo que hace rato. Entonces tengo y en esta parte, ¿y qué vamos a tener? Un quinto puedo factorizar. Un quinto integral. X ahora se va a distribuir a cada sumando, porque tenemos que integrar, ¿no? Eso es lo que se hace, hay que distribuir ahora. Vamos a tener x sobre x² menos 3 menos x sobre x² más 2. Listo, ya tenemos, ¿no? Ya está resuelto. Vean, ¿qué vamos a aplicar? Aquí tenemos x² menos 3. Su derivada es igual a 2x, entonces podemos multiplicar un 2. Lo mismo pasa aquí, x² más 2, arriba le añado un 2, pero como estoy multiplicando 2, debo dividir un 2. Finalmente vamos a tener un décimo y vean, la integral de la primera sería el neperiano de x² menos 3, menos el neperiano de x² más 2, más una constante. Y como pueden ver, es la misma solución. Esta es igual a esta, ¿no es cierto? Es la misma solución. Entonces, pueden hacerlo más rápido. Vean, incluso aquí hemos tardado un poco más. A ver, 1, 2, 4 líneas, 5. Aquí en 2 líneas lo hemos hecho. Entonces, pueden hacer esto, ¿sí? Van a tener más habilidad, tienen que practicar más y van a poder hacer ya sin cambios de variable, ¿no? Directamente van a poder usar este método, digamos, ¿no?
Pero esto yo les recomiendo que, bueno, cuando ya lleguen a ecuaciones diferenciales van a ver, es bueno aplicar esto, ¿no? Para no estar perdiendo el tiempo en desarrollar en la parte de fracciones parciales. ¿Se ha comprendido esta explicación alternativa? Exacto, sí, sí, así es. Sí, y no podemos trabajar con dos raíces, ¿no es cierto? Es como si hubiéramos hecho un cambio de variable nada más aquí, ¿no? Es como si fuera z esto. Pero estamos, implícitamente está el cambio. ¿Se entiende, no? Ya, listo. Entonces, trabajen así, ¿no? Si es que ya tienen más habilidad para poder integrar. Bien. Ahora vamos a ver uno más interesante. A ver, los que hemos visto son polinómicos, ¿no? Veremos ahora con funciones que podemos llevar a fracciones parciales. A ver, vamos a estudiar ahora el siguiente problema. Este, parece, está interesante, ¿no? Veremos. Ejercicio 4 sería. Ejercicio 4. Ya, este más y luego vamos a ver el caso 2. Ejercicio 4 me dice calcular. Tenemos la integral. Ya, la raíz cuarta de e a la 4x, ¿no? Más 1 sobre e a la x. Ya, diferencial de x. Muy bien, tenemos esa integral. Observen que en este caso no me da directamente polinomios, ¿no es cierto? Entonces no puedo aplicar directamente lo que conozco. Pero que he aprendido en el segundo caso eran las integrales de sustitución. Las integrales de sustitución me sirven muchas veces para llevar a un método ya conocido, ¿sí? A una función que se puede aplicar un método conocido. Entonces, podemos aplicar un cambio de variable. ¿Y cuál era el criterio del cambio de variable cuando existían raíces? O cuando había una función que me perjudicaba. Tengo que hacer el cambio de variable a la función que me perjudica. Entonces, observen, ¿cuál sería la función que me está perjudicando? La raíz cuarta me está perjudicando. Entonces, ¿qué es lo que podemos aplicar? Un cambio de variable a esa raíz. Entonces decimos aquí, tenemos aquí sea lo siguiente, ¿no? Z igual a la raíz cuarta de e a la 4x más 1, ¿sí? Bien, ese es mi cambio de variable. Estoy eliminando eso. Pero bueno, lo que yo necesito es el diferencial de x y siempre debo despejar eso, ¿no? A ver, entonces, para poder despejar, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Entonces, todo lo podemos elevar a la cuarta, ¿no es cierto? A ver, lo elevaremos a la cuarta. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Elevándolo a la cuarta. Aquí lo elevamos a la cuarta. Y me va a quedar como z cuarta. Y esto es igual a e a la 4x más 1. ¿Sí? Tenemos eso. Pero bien, en este caso, vean. ¿Qué es lo que puedo hacer ahora? Lo que puedo hacer es... sí, me conviene hacer eso, ¿no? Vean, voy a diferenciar directamente ahí y voy a ver qué es lo que tengo. A ver, entonces diferenciaremos. Voy a diferenciar y vamos a tener 4z cubo, ¿sí? Y esto es igual a 4e a la 4x, ¿no? ¿Cómo era? La deriva de la función exponencial. Derivo 4x, la deriva de 4x es 4, multiplicado por la misma expresión. La deriva de 1 es 0, entonces por el diferencial de x. Bien, observen que ya tengo eso, ¿sí? He generado ya esta expresión, pero así como está, no lo puedo reemplazar todavía, ¿no es cierto? Porque yo tengo que llevar todo en función de z, ¿sí? Pero observen lo que puedo hacer antes de poder despejar. Ya, vean, necesito diferencial de x, ¿no? Entonces despejaré diferencial de x aquí. Diferencial de x es igual. Ya, 4 con 4 se van a ir, ¿no? Estos 4 se van a ir. ¿Y qué es lo que me quedaría? Z cubo sobre e a la 4x. Ya tengo eso. Ahora, e a la 4x debo llevar en términos de z, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo hacer eso en este caso? Vean lo que voy a hacer. De z voy a despejar e a la 4x. Entonces,
Aquí podemos decir, ¿no? E a la 4x. Bueno, de aquí directamente, ¿no? Bueno, directamente lo haremos si ya tenemos eso. Esto sería, aquí me falta un diferencial, observen. Me falta un diferencial. Diferencial de z. Ya. Entonces, aquí un diferencial, ¿no? Entonces, vean lo que tengo. Z cubo sobre, y e a la 4x, ¿a qué sería igual en términos de z? Sería z cuarta menos 1. Z cuarta menos 1. Diferencial de z. ¿Sí? Tenemos eso, ¿no? Entonces, ya estaría casi todo. Lo único que me faltaría es esta e a la x, ¿no? Pero esta e a la x, observen, aquí voy a trabajar. E a la x, ¿a qué puede ser igual? E a la x la puedo anotar como e en raíz y que esté elevado a la cuarta. Es lo mismo, ¿no? Entonces voy a tener la raíz cuarta de e a la 4x, pero e a la 4x, ¿a qué es igual? Z cuarta menos 1. Z cuarta menos 1. Entonces ya está todo en función de z. Vamos a reemplazar ahora el integral. Entonces, reemplazamos el integral. El integral, vamos a tener lo siguiente. Raíz cuarta de e a la 4x más 1 es z. Sobre. E a la x, ¿a qué es igual? Es la raíz cuarta de z cuarta menos 1. ¿Sí? Por, a ver, ¿qué tenemos ahora? Arriba vamos a tener, bueno, diferencial de x es igual a z cubo sobre z cuarta sería, ¿no? Menos 1. Bien, como pueden observar, hemos generado esta expresión, diferencial de z. Bien, pero si se dan cuenta, todavía no hemos generado una fracción, ¿no es cierto? Ven que aquí me ha generado un radical. Entonces, a ver, ¿qué podemos hacer en este caso? Cuarta sería, ¿no? No se ha simplificado nada, ¿no? Qué raro. A ver, veremos una vez más esta parte. A ver, tenemos esto y es z, ¿no? Vamos a elevar a la cuarta. Derivamos. Tenemos esto. ¿Está bien? Diferenciamos. Entonces, diferenciando, vamos a despejar diferencial de x. ¿Ya? Y e a la cuarta de x es igual a z cuarta menos 1. Está bien. Entonces, esto ya, está bien, ¿no? Bien, vamos a reemplazar. A ver, reemplazamos. Tenemos z. Y e a la x sería lo siguiente. Ya, vean, en este caso, este cambio como que no me está convenciendo, ¿no? Si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque no me está llevando a un método que yo conozca, ¿sí? No me está llevando a un método que yo conozca. Porque además tengo radical aquí. Entonces, como que no sirve este método, ¿no? Bien, ¿qué vamos a hacer? Vean, hasta aquí vamos a decir, ¿no? Bueno, en este caso, este cambio no es el ideal, ¿no? No es el ideal. Pero vean, ahora se me ha ocurrido otro cambio. Vean, ¿qué es lo que voy a hacer? Y esa es la ventaja de cuando tenemos una expresión nada más que está en el denominador. Observen qué voy a hacer. Otra forma. ¿Ya? Esta es más sencilla. Vamos a seguir trabajando con ese criterio de querer eliminar el radical. Pero vean lo que voy a hacer ahora. Tenemos la integral de índice 4, de e a la 4x más 1. Pero abajo, observen lo que voy a hacer. Miren lo que voy a hacer abajo. Voy a tratar de llevar todo a un solo radical. Entonces, e a la x, ¿cómo la puedo anotar? Puedo anotar como la raíz cuarta de e a la 4x, ¿verdad? Listo, diferencial de x. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tenemos la raíz y todo esto va a estar en un solo radical. Raíz cuarta de. Entonces tendría e a la 4x sobre e a la 4x, eso es igual a 1. Más 1 sobre e a la 4x, ¿a qué es igual? Es e a la menos 4x. Entonces vean que he generado una expresión mucho más sencilla. Ahora haré un cambio aquí porque me está perjudicando este radical. Y ese cambio creo que va a ser el más óptimo. A ver, vamos a ver. Entonces aquí, cambio de variable. El cambio de variable va a ser t, digamos, que es igual a la raíz cuarta de 1 más e a la menos 4x. Ya, trabajaremos con z, ¿sí? Z. Ya. Bien, tenemos eso, ¿no? Este sería ya mi cambio, porque quiero eliminar la raíz, ¿sí? Ahora, una vez que quiera eliminar la raíz, bueno, tengo que diferenciar, pero me está perjudicando esta raíz cuadrada, esa raíz cuarta, ¿no? Entonces vamos a elevar al cuadrado. Y vean, ¿qué va a pasar? Tenemos z
al cuadrado, a la cuarta sería, ¿no? Sí, a la cuarta. Tenemos que elevar a la cuarta. Entonces, otra vez, a la cuarta. Ya. Entonces, elevando a la cuarta, vamos a tener z cuarta y esto es igual a 1 más e a la menos 4x, ¿no? Bien, vamos a diferenciar, a ver. Vamos a diferenciar y observemos lo que vamos a generar. Diferenciamos y tenemos 4z cubo. Y esto es igual a menos 4e a la menos 4x. Diferencial de x. Sería así su derivada, ¿verdad? 4 con 4 se simplifica, ¿sí? Y lo que yo necesito es el diferencial de x, como pueden observar. Entonces, vamos a anotar aquí. El diferencial de x es igual a, en este caso es menos z cubo sobre, y abajo vendría, bueno, sí, e a la menos 4x, ¿no? O puede pasar como e a la 4x, ¿sí? Que pase como e a la menos 4x, a ver. Listo. Ya. ¿Qué más? A ver. Observen lo que vamos a tener. Diferencial de z. Aquí me ha faltado otra vez, ¿no? El diferencial de z. Entonces, anotamos diferencial de z. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a seguir. Observen. El diferencial de x tiene que estar en función en términos de z, ¿no? Entonces, tenemos menos z cubo sobre. Y vean. E a la menos 4x en términos de z, ¿qué es igual? Es z cuarta menos 1. Z cuarta menos 1. Diferencial de z. Y observen que con esto ya hemos llegado a fracciones nada más. Entonces, vamos a reemplazar en esta expresión, esta que sea alfa. Entonces reemplazamos en alfa. Vamos a reemplazar en alfa. Tenemos la integral. Bien. Ya, la raíz cuarta de 1 más e a la menos 4x es z. Por diferencial de x es todo esto. Entonces, menos z cubo sobre z cuarta menos 1. Diferencial de z. Bien, observen que ya tenemos una fracción. El negativo sale y me va a quedar como z cuarta sobre z cuarta menos 1. Y observen, ya hemos llegado a una fracción. Pero todavía no podemos aplicar fracciones parciales, ¿no es cierto? Porque es una fracción, no es una fracción propia, ¿sí? Vean, los grados de cada polinomio son iguales, 4 y 4. Pero antes, vean, tal vez dónde estaba el problema, aquí era en transformar esta expresión a una fracción, ¿no es cierto? Pero han visto que se ha logrado, ¿no? Llevando todo a un radical. En este caso, el cambio que he optado no me ha facilitado, porque aquí me ha generado un radical. Pero de esta forma, observen que se ha podido llevar de forma sencilla, ¿no? Bien, entonces vean, estamos en el caso 1 de, bueno, estamos en el caso 1 de fracciones parciales, ¿no? ¿Qué debo hacer? Bueno, todavía no sé qué caso es, ¿no? Pero en primer lugar, ¿qué debo hacer? Generar fracciones propias. Entonces debo dividir, porque todavía no tengo fracciones propias. Pero ¿para qué voy a dividir? Si aquí es visible, ¿no? Que debo restar 1 y sumar 1. Entonces haré eso. Voy a restar 1 y sumar 1. En algunos casos no es necesario, como les había explicado, ¿no? No es necesario estar dividiendo. Entonces vamos a generar lo siguiente. Tenemos la integral. ¿Y qué me ha quedado? Observen. Z cuarta menos 1 sobre Z cuarta menos 1 es 1. Más 1 sobre Z cuarta menos 1. Diferencial de Z. Bien. Lo que hacemos ahora es integrar esta fracción, porque esto se puede integrar de forma sencilla. Es inmediata. Pero veremos, ¿no? Los factores. A ver, vamos a ver cómo vamos a integrar eso. Entonces tenemos la integral de menos. La integral de 1 es x, directamente anotaremos. Menos la integral. Ahora sí, vamos a ver qué factores tenemos. Como pueden ver es una diferencia de cuadrados. Y tenemos x, z, no, en este caso sería z, ¿no? Esto es z. Sí, esto es z. Tenemos z cuadrado menos 1 por z cuadrado más 1. Pero alguien va a decir, aquí podemos hacer un cambio de variable, ¿no es cierto? Vean, aquí tenemos z cuadrado y z cuadrado. Les había explicado, como en el anterior problema, si tenemos expresiones cuadráticas, como en este caso, podemos trabajar de esta forma, despejando x cuadrado. Y en este caso vamos a tener que despejar z cuadrado nada más, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las fracciones? Aquí vamos a tener menos z menos la integral y tendríamos dos integrales, z cuadrado menos 1 más z cuadrado más 1. Vamos a calcular a A y a B. A ver, calculamos A primeramente. Para calcular A, despejo z cuadrado menos 1 igual a 0. Entonces z cuadrado es igual a 1. Voy a descartar esta expresión y tendría 1 sobre 1 más 1. Entonces A es igual a 1 medio. Ahora para B, despejando z cuadrado tenemos
menos 1. Entonces voy a descartar este factor y me va a quedar como 1 sobre menos 1 menos 1, eso es igual a menos 1 medio. Finalmente, ya estaría integrado, como pueden ver. Entonces tenemos la integral que es igual a menos z, menos integral. Antes, el 1 medio puede salir, ¿no? Que salga es 1 medio. Menos 1 medio. Menos 1 medio. Integral de 1 sobre z cuadrado menos 1. Más, no, sería menos, ¿no? Menos integral de z cuadrado más 1. Diferencial de z. Entonces, observen lo que va a pasar ahora. Lo que vamos a hacer es integrar por tablas. Esta es la integral del logaritmo y esta es la integral del arco tangente, ¿no? Integrales inmediatas. Entonces tenemos menos z, menos 1 medio. ¿Qué me dice la integral de 1 sobre z cuadrado menos 1? Es 1 sobre 2 veces a, pero en este caso es 1. Entonces por 1 no pasa nada. El neperiano de z menos 1 sobre z más 1. Menos la integral del arco tangente, 1 sobre a, pero a es 1, entonces no notamos nada. Arco tangente de z sobre a, es decir, z sobre 1. Solamente notamos z, ¿no? Y ya está integrado. Finalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que volver del cambio de variable. Entonces, vamos a anotar aquí, z que es igual, z es igual a la raíz cuarta de 1 más e a la 4x. Pueden anotar esto y si es muy largo decir esto, ¿no? Pero z es igual a la raíz cuarta de 1 más e a la menos 4x. Y con eso ya está, ¿no? Se sobreentiende que se va a reemplazar ahí y esa sería la solución. Entonces, como han podido ver, este era un caso de de fracciones parciales, pero con términos cuadráticos, ¿no? Y en ese caso ya no hay que estar factorizando al máximo, ¿no? Simplemente tenemos que mantener los cuadrados. Y lo más importante era el cambio, porque si no hacíamos ese cambio, no hubiéramos llegado a esa fracción. Bien. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? Entonces, ese sería el caso 1. ¿Sí? Ah, ya. Ya. Bien, buena tu pregunta. En el caso 1, en este caso, estamos en el caso 1, ¿verdad? Observemos. Estamos en el caso 1. En el caso 1 siempre vamos a tener este tipo de factores, factores lineales, ya en el caso 1. Entonces, ¿cuál sería su polinomio reducido en un grado? Siempre va a ser una constante. Entonces, vamos a ver otros casos donde los factores ya sean, digamos, cuadráticos. Entonces, ¿cuál sería el polinomio reducido en un grado? Sería un polinomio lineal. Pero ese ya es el caso 3 y el caso 4. ¿Sí? El caso 1 y el caso 2 trabajamos con polinomios lineales. Entonces, las constantes que vamos a calcular aquí siempre van a ser números nada más, no van a ser polinomios. ¿Se entiende la respuesta? Ya, perfecto. Muy bien, veremos el caso 2 ahora, ¿sí? Ya hemos visto el caso 1 con varios ejemplos, ¿no? Entonces pueden practicar, ¿sí? Hay muchos problemas. A ver, he seleccionado. Vean que hay problemas, del caso 1, hay como varios problemas, ¿no? Vean, pueden resolver este, ¿no? Este también es con cambio de variable. Ahí tienen que buscar un cambio de variable para generar fracción. Y este es especial, ¿sí? A ver, aquí los que les gustan los restos pueden intentar este integral. ¿Ya? Bien, vamos a ver ahora el caso 2. Ya, entonces vamos a anotar. Caso 2 de fracciones parciales. Caso 2. Bien, ¿qué me dice el caso 2? En el caso 2, observen, nuevamente, tengo que tener un integral, ¿no es cierto?, de cociente de polinomios, ¿sí? Obviamente tienen que ser fracciones, bueno, el grado del numerador tiene que ser menor al grado del denominador, pero en este caso, observen lo que va a pasar. En el denominador voy a tener un tipo de factorización ya distinta al anterior, distinta al caso 1. En este caso, observen, vamos a tener, por ejemplo, A1x más B1 a la n, digamos, ¿ya? Puede ser ahora A2 por x más B2
elevado a la m. Y de esa forma pueden haber más factores. Pero ¿cuál es la diferencia? En el caso 1 siempre tenía que ser de grado 1. Pero ahora en el caso 2 existe multiplicidad. Es decir, que el grado puede ser 2, puede ser 3, puede ser cualquier número natural. ¿Verdad? 1, 2, perdón, puede ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Entonces va a tener multiplicidad. Ahora aquí hay otro procedimiento ya para la resolución. Entonces vamos a ver cómo proceder a resolver este ejercicio. Entonces veamos. Vamos a agarrar un problema. A ver, ya el primerito para entender mejor. A ver, veamos. Ejercicio 5. Entonces me piden calcular la siguiente integral. Tenemos la integral de, en este caso es x más 1 sobre x cuarta menos 2x cubo más x al cuadrado. Diferencial de x, ¿verdad? Sí, está bien. Muy bien, entonces vamos a proceder a resolver esta integral ahora. Primeramente, ¿qué es lo que debo hacer? Primeramente debo fijarme si ya no se puede dividir, es decir, si tengo una fracción propia. Si es una fracción propia, como pueden ver, ¿no? No se puede dividir. Ahora me fijo en el denominador y vamos a factorizar el denominador. Entonces tenemos x cuarta menos 2x cubo más x al cuadrado. Vean que puedo factorizar x al cuadrado. X cuadrado por x cuadrado menos 2x más 1. Y tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Entonces tenemos x cuadrado por x menos 1 al cuadrado. Entonces vean qué ha pasado. En este caso tengo polinomios de grado 1, como pueden ver. Vean, x es un polinomio de grado 1. Pero tiene multiplicidad, vean. En este caso es 2. Aquí también tengo x menos 1, pero la multiplicidad es 2. Entonces estamos en este caso. ¿Sí? En el caso. Ahora, no es necesario que todos los factores tengan multiplicidad. Por ejemplo, si esto hubiera sido 1, también estaría en el caso 2. Con tal de que uno de los factores tenga multiplicidad mayor a 1, entonces ya estamos en el caso 2. ¿Sí? Eso tienen que tomar en cuenta. Pero en este caso tenemos x al cuadrado. ¿Qué se hace ahora? Vean lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar en la fracción primeramente para poder reemplazar luego, ¿no? Tenemos x menos 1 sobre x cuadrado por x menos 1 cuadrado. ¿Qué se hace? Vean, primeramente debo ver la multiplicidad de cada factor. En este caso, observen, tengo multiplicidad 2 para x. Entonces, eso significa que voy a generar dos fracciones para x. Observemos ahora x menos 1. Tiene multiplicidad 2. Eso significa que voy a generar dos fracciones para x menos 1. Si tuviera 3, digamos, x menos 1, eso significa que voy a generar tres fracciones para x menos 1. Entonces, tenemos que trabajar bajo ese criterio. Bien, ahora voy a generar las fracciones. ¿Cómo se generan las fracciones? Primero para x al cuadrado. Vean, a ver, para x al cuadrado. Vamos a tener primeramente x y luego vamos a tener x al cuadrado. Siempre hay que ir en orden ascendente, ¿ya? Empezamos desde x a la 1, luego x a la 2. Si esto fuera x cubo, entonces más x al cubo. Hay que llegar hasta el último exponente. Eso es lo que se hace. Ahora hacemos lo mismo para x menos 1 al cuadrado. Entonces, vean, primero con 1, ¿no? X menos 1 a la 1, entonces no noto nada. Más x menos 1 al cuadrado. Y listo, ya tengo las dos fracciones. Hay que hacer siempre eso. Y los polinomios que van a estar arriba siempre van a ser de grado 1, ¿ya? Entonces aquí vamos a anotar A, B, C y D. Pero alguno puede decir, pero miren, aquí tengo un polinomio de grado 2, entonces arriba no tendría que tener, por ejemplo, bx más c. No. ¿Por qué? Porque vean lo que tenemos en la base. En la base tenemos, es como si fuera una x nada más. ¿Sí? Es como si tuviéramos una x. Y arriba tendríamos que tener un polinomio de grado 0. Y lo mismo pasa aquí. Es como si tuviéramos una x menos 1. Y arriba tenemos una constante nada más. ¿Ya? No estamos viendo como si fuera polinomios de grado 2 para el caso 2, por si acaso. ¿Sí? Bien, ahora vamos a calcular A, B, C y D. Pero en este caso, ya no podemos usar el anterior método para todas las constantes. El anterior método de reemplazar un valor a la fracción principal se lo usa para los factores que tienen mayor
grado, ¿sí? Vean, tengo x cuadrado y x menos 1 al cuadrado. Es decir, para esas fracciones nada más voy a poder calcular con ese método. Para esas fracciones nada más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular? Vamos a poder calcular b y vamos a poder calcular d nada más. X y x menos 1 no se va a poder calcular. Entonces, vean, ¿qué pasa si quiero calcular b? X al cuadrado tendría que ser 0, ¿no? X al cuadrado tendría que ser 0. Y vamos a reemplazar eso en esta parte. A ver, reemplazaremos. Si x al cuadrado es 0, entonces voy a obviar esto. X al cuadrado, entonces tendría menos 1 sobre menos 1. Entonces b viene a ser igual a 1, positivo, ¿no? Esto es igual a 1. Lo mismo para d. Entonces debo igualar a 0. X menos 1 al cuadrado igual a 0. Entonces nos reemplazamos en la fracción principal y voy a descartar x menos 1 al cuadrado. Si x menos 1 al cuadrado es 0, entonces tendría menos 1. A ver, un momento. Ya, vean lo que sucede aquí. Sí, pero tengo que despejar, ¿no es cierto? Si x menos 1 al cuadrado es 0, entonces x, ¿a qué sería igual? X es igual a 1, ¿verdad? Ahora sí, puedo reemplazar. Pero aquí hay un detalle. Ya, sí, con razón. Vean, esto era más, no era menos. Por eso me quería salir 0. Ya, a ver, revisaremos, ¿sí? Primero para b. ¿Ya? A ver. He despejado x al cuadrado, ¿no? Que es, bueno, de aquí tengo que x es igual a 0, vean. ¿Sí? Tengo que x es igual a 0. Entonces voy a descartar esto, ¿sí? Descarto esto y tengo arriba, ¿qué tengo? Tengo 1 y abajo tengo 1, ¿verdad? Entonces 1 sobre 1 es 1, entonces no va a cambiar, va a ser eso. Ahora para el siguiente, voy a tener x menos 1 al cuadrado y esto es igual a 0, pero x es igual a 1 de esta ecuación. Entonces voy a descartar lo que he igualado a 0. Descarto esto. ¿Y qué valor tendría b? A ver, vamos a ver. Aquí tengo 2, abajo tengo 1. Entonces el valor de d sería 2, ¿no es cierto? Entonces d es igual a 2. Listo, de esa forma, ¿ya? Entonces solamente podemos calcular las constantes para lo que tiene mayor grado, ¿no es cierto? Para estos no se puede, ¿sí? No se puede. Ahora, ¿cómo calculamos? Esto era 2, ¿no? ¿Cómo calculamos los valores de A y C? Hay varias formas, ¿sí? Pero vamos a ver la primera forma y luego vamos a ver la segunda en otro problema. Ya, entonces para esta forma, vean, hay que darse valores de X, ¿sí? Pero hay que darse valores sencillos y valores que sean distintos a estos. O sea, X igual a 0 y X igual a 1, ¿sí? Entonces tenemos que darnos valores que sean distintos a estos, ¿no? Pero valores simples. No me puedo dar un 100, digamos, ¿no? Tengo que dar valores simples. A ver, me voy a dar un valor sencillo. Por ejemplo, X igual a menos 1. ¿Ya? X igual a menos 1. A ver, veamos. Y X igual a menos 1 voy a evaluar en toda esta igualdad, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría si X igual a menos 1? A ver, vamos a reemplazar en el primer miembro. Se va a hacer 0, vean. Menos 1 más 1 es 0. Abajo tendré algo seguramente, pero tenemos 0 en el primer miembro. Entonces aquí tenemos 0. Bien. A ver, ahora en el segundo miembro, observen, aquí tengo A sobre X, pero X es menos 1, entonces tengo menos A. Más, aquí voy a tener 1 sobre X al cuadrado, pero X es menos 1. Entonces tendría menos 1 al cuadrado es 1, 1 sobre 1 es 1. Más, tengo C sobre X menos 1, pero X es menos 1. Menos 1 menos 1, menos 2. Entonces, menos C medios es lo que me genera eso. Menos C medios. Ahora en esta otra parte, tendría 2 ahí, ¿no? Aquí reemplazamos menos 1. Me va a quedar menos 2. Tendría 2 al cuadrado. Entonces 2 al cuadrado es 4, ¿no? 2 sobre 2 al cuadrado sería 1 medio. Y bien, como pueden ver, eso es lo que hemos generado, ¿sí? Tenemos una ecuación. Pero vean, no puedo resolver una ecuación con dos incógnitas. Entonces me doy otro valor de X, ¿sí? Pero otro valor sencillo también. A ver, el 0 no se puede, tampoco el 1. El 2, por si acaso, a ver. El 2. El 2, a ver, vamos a ver por el 2. A ver, para el 2, vamos a reemplazar. ¿Qué tenemos en el numerador? Tenemos 3. Abajo vamos a tener 4. Aquí tenemos 1. 3 cuartos tenemos en el primer miembro.
Ahora en esta otra expresión tendríamos a medios más 1 sobre 2 al cuadrado sería un cuarto. Vamos a tener c sobre 2 menos 1, c nada más, ¿no? Y finalmente aquí, 2 sobre 2 menos 1 es 1, más 2 sería. Sí, más 2. Entonces tendríamos 3 cuartos igual a medios más un cuarto más c más 2 sería, ¿no? Bien, ahora aquí hay una recomendación importante, una observación. Ustedes le pueden dar cualquier valor de x, ¿no? Si le dan x igual a 100, también les va a generar otra ecuación. Y esa ecuación la pueden resolver con esta o esta. Y les va a dar los mismos valores de a y c, ¿sí? Porque esta es una identidad. ¿Qué es una identidad? Es aquella igualdad que cumple para todos los valores de x. Esa es la definición de una identidad, ¿no? Entonces, puede cumplir para cualquier valor de x que le dé. ¿Qué hacemos ahora? Podemos resolver ya el sistema, ¿no? Para calcular a y c. Bien, vamos a simplificar un poco antes de resolver. A ver, ¿qué puedo hacer en este caso? Ya. Voy a multiplicar a todo por... Sí, por 2 lo multiplicaré. ¿Ya? A esta expresión. Por 2. Entonces, si multiplico por 2, tenemos 0. Aquí vamos a tener menos 2a. Menos 2a, aquí tendría 1 más 1 medio, eso es igual a 3 medios. 3 medios por 2 más 3 nada más. Más 3 y menos c medios por 2 sería menos c. Listo. ¿Para qué he hecho eso? Para sumar con esta, pero esta la voy a simplificar también. A ver, tenemos ya lo siguiente. 3 cuartos menos 1 cuarto sería 1 medio, ¿verdad? 1 medio menos 2. Ya, 1 medio menos 2 sería menos 5 cuartos. Sí, menos 5 cuartos. Ya, y bueno, eso lo multiplico por, ya lo dejo ahí nada más, ¿no? Ya, entonces ya están operadas las constantes. Y esto es igual a medios más c. Vean, este 3 puede pasar como menos 3, entonces lo anotaré ahí nada más, en el primer miembro. Ese menos 3. Y aquí me quedaría menos c nada más. Menos c. Entonces, si sumo estas dos ecuaciones, a ver qué tenemos. Ya, en el primer miembro. A ver, está bien lo que hemos hecho. Un momento. 3 cuartos. No, hay un error. Ya, 3 cuartos menos 1 cuarto sería, pues, 1 medio, ¿no es cierto? Sí, 1 medio. 1 medio menos 2. Entonces tendríamos menos. Ya. Sí, menos 3 medios sería, ¿no? Sí, menos 3 medios va a ser esto. Ya, esto está mal, menos 3 medios. Ahora sí, a ver, vamos a sumar. Ya, tenemos menos 3 medios, menos 3. A ver, menos 6, menos 2. Esto me tendría que salir menos 9 medios. Sí, menos 9 medios sale. Menos 6 menos 3, menos 9. Menos 9 medios. Y esto es igual. A ver. Ahora, tengo menos 2 más 1 medio. Entonces, tendría que multiplicarle 2 arriba, ¿no? Menos 4, menos 3 medios sería, ¿no? Menos 3 medios de A. Y observen, menos c más c se van a simplificar. Por tanto, ¿a qué sería igual? 3, ¿no es cierto? A es igual a 3. A ver, revisaremos un poco. Creo que me estoy confundiendo el sistema. Ya, menos 2 más 1 medio, eso me... Sí, está bien, ¿no? ¿O hay alguna observación? Ya. Bien, entonces vamos a continuar. Tenemos entonces el valor de A. Ahora vamos a calcular el valor de, en este caso, C, ¿no es cierto? De esta ecuación. A ver, de esta ecuación directamente. C. C es igual a, ya, menos 2 por A, pero A es 3. Más 3 sería, ¿no? Entonces, C es igual ¿a qué? Menos 6 más 3 menos 3. C es igual a menos 3. Entonces ya tenemos esos valores. Entonces de esa forma pueden calcular, como han podido ver. Dando valores de x, ¿no? A la igualdad, decimos.
a es igual a 3 y c es igual a menos 3. Bien, lo que hacemos ahora es reemplazar el integral. Vamos a reemplazar el integral de forma directa, ¿no? Entonces aquí vamos a anotar integral y anotamos. Bien, ahora tenemos 3 sobre x más 1 sobre x cuadrado menos 3 sobre x menos 1 y más 2 sobre x menos 1 al cuadrado. Diferencial de x. Observen que son integrales inmediatas. Entonces, vamos a integrar. Ya, para el primero, el 3 sale. Integral de 1 sobre x es el neperiano de x. Más la integral de x al cuadrado. Aquí sería igual, eso lo podemos ver como x menos 2. Entonces, sumamos 1 en el exponente y el denominador es exponente. Eso viene a ser x menos 1 sobre menos 1. Es lo mismo, ¿no? Menos 3. La integral de 1 sobre x menos 1 es el neperiano de x menos 1. La integral de... Ahora, el 2 sale, ¿no? Va a salir ese 2. Vean, tengo la integral de 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Eso lo podemos escribir como x menos 1. X menos 1 a la menos 2. Entonces, ¿cómo sería la integral de eso? X menos 1 a la menos 1 sobre menos 1, ¿no? Y eso lo pueden simplificar. Y añadimos la constante. Y con eso ya estaría resuelto el ejercicio. Como han podido ver, es sencillo, ¿no? Solamente hay que darle valores de x para poder calcular las constantes que no se han podido hallar. Pueden darle cualquier valor, ¿sí? Pero trabajen con los más sencillos. Obviamente no podemos reemplazar valores que sean grandes, ¿no? Para no estar trabajando con mucha álgebra, ¿no? Es para evitar eso, que se debe introducir valores sencillos. Bien, ¿alguna pregunta sobre este ejercicio? Ya, vamos a ver uno más, a ver. Veremos uno más. A ver, veremos este, el 16, está interesante. Este sería el ejercicio 6. Calcular, dice, ¿no? Calcular la integral. Ya, en este caso, bueno, parece sencilla, ¿no? Vean, 1, sí es sencilla, pero vamos a usar fracciones parciales. X menos 1 al cuadrado. Diferencial de x. Vean lo que sucede en este caso. No está como polinomios, ¿no? Pero puedo transformar a un polinomio. Observen lo que voy a hacer. Siempre es bueno trabajar con... Cuando tenemos la función exponencial, tenemos muchas ventajas para poder realizar el cambio de variable, porque la derivada de la función exponencial es la misma función exponencial. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vean. Lo que voy a hacer en este caso es multiplicar e a la x en el numerador y también multiplicar e a la x en el denominador. Y tengo e a la x menos 1 al cuadrado, ¿verdad? Bien, diferencial de x. Como pueden observar, puedo realizar un cambio de variable. Y el cambio de variable para este problema puede ser en e a la x menos 1 o si quieren en e a la x. Va a ser igual. A ver, haremos la prueba en e a la x, digamos. Entonces aquí decimos z que se iguala a e a la x. Entonces vamos a diferenciar. Diferenciando tenemos diferencial de z y esto es igual a e a la x diferencial de x. Entonces con eso ya tendríamos fracciones, ¿vean? Vamos a reemplazar y tengo lo siguiente. E a la x por diferencial de x es diferencial de z. Entonces tengo 1 diferencial de z sobre e a la x, ¿a qué es igual? Z sobre z menos 1 al cuadrado. Como pueden ver, ya tenemos una fracción. ¿En qué caso estamos? Estamos en el caso 2, porque vean que hay multiplicidad en este segundo factor. Es 2 su multiplicidad. Entonces, vamos a desarrollar en fracciones parciales. Trabajaremos en esta parte para esa fracción. Tenemos a 1 sobre z por z menos 1 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas fracciones vamos a generar? Vamos a generar 3 fracciones, ¿no? Para la primera solamente z. Aquí tenemos z más. Para la siguiente vamos a tener z menos 1 más z menos 1 al cuadrado. ¿Cuáles serían las constantes? Vamos a tener a ver, aquí lo haremos. A, B y C.
Observen que podemos calcular los valores de A y de B, ¿verdad? Podemos calcular sus valores. Entonces, ¿qué hacemos? Z sería igual a 0. Voy a descartar esto y A sería igual a 1. Lo mismo pasa para este denominador, ¿no? Z sería igual a 1. Entonces voy a descartar esto y C también sería igual a 1. ¿Sí? C sería igual a 1. Bien, ahora vamos a hacer por la siguiente forma. Bien, en este caso no es necesario, ¿no? Usar la otra forma. Vean que dando un valor de Z, ya habría calculado el valor de B. Entonces, haré eso, a ver, directamente. Entonces, podemos decir lo siguiente, que Z valga igual a, no puedo usar 0, tampoco 1, que valga menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si Z es igual a menos 1? Entonces, tendría 1 sobre, aquí sería menos 1, 2, ¿no? Menos un cuarto sería, ¿no? Menos un cuarto. ¿Ya? Y esto es igual a 1 sobre menos 1. Entonces, menos 1 más B sobre menos 1, menos 2. Más 1 sobre. Aquí tengo menos 1, menos 2, un cuarto, ¿no? Bien, entonces vean que puedo despejar B directamente. Ahora vamos a operar. Lo mandaré todo a ver las constantes. Menos un cuarto, eso sería un medio, ¿no? Un medio positivo sería, ¿sí? Entonces tendríamos menos un medio, ¿no? Menos un medio. Menos un medio más 1 sería un medio. Entonces tenemos aquí un medio. Y esto es igual a B sobre menos 2. Por tanto, B es igual a menos 1. Y ya tengo ese valor de B. Entonces B es igual a menos 1. Listo, ya tengo fracciones parciales. Puedo reemplazar en la integral. Reemplazamos en la integral y tenemos 1 sobre z más menos 1 sobre z menos 1 más 1 sobre z menos 1 al cuadrado, diferencial de z. Integral de 1 sobre z es el neperiano de z. Integral de menos 1 sobre z menos 1 es el neperiano de z menos 1. Más, ¿cómo integramos esto? Z menos 1 a la menos 1 sobre menos 1, más una constante. Finalmente volvemos al cambio de variable. Z es igual a x, entonces la respuesta vamos a anotarla acá. Y es igual al neperiano de e a la x, menos el neperiano de e a la x menos 1. Y esto lo puedo simplificar como menos 1 sobre e a la x menos 1 más una constante. Y con eso ya estaría resuelto. Vean que a veces este método me sirve mucho, ¿no? El de poder dar valores de z. Para una constante es sencillo, ¿no? Cuando quiero calcular una constante, directamente puedo calcular ese valor. Para 2 también puede ser práctico, pero vean, ¿qué pasa si quiero calcular 3 constantes? Tendría que dar otro valor y ya tengo un sistema de 3 por 3. Sistema 4, un sistema de 4 por 4. Pero hay otra forma también, eso vamos a ver en la siguiente clase, ¿sí? Pero como han podido ver, es muy útil, ¿no? Esta forma. Es mucho más útil cuando solamente quiero calcular un valor. Bien, ¿alguna pregunta sobre este ejercicio? Ya, entonces vamos a quedar hasta aquí por el de hoy, ¿sí? La siguiente clase vamos a ver